Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, El violador eres tú. Se cometió un delito sexual aberrante contra una mujer. La difusión de dicho delito en medios y en redes señaló como culpables a personas cuya filiación política e ideológica indicaba que comulgaban de forma muy activa con lo que se denomina perspectiva de género. La paradoja evidente de esta circunstancia generó una serie de controversias, cuestionamientos y reproches al conglomerado de instituciones y cargos políticos que basan su existencia precisamente en el constructo perspectiva de género, como baluarte de la defensa de las mujeres frente al subyacente machismo estructural. Esto hizo que la máxima autoridad gubernamental en la materia, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, tenga que salir a defender dicha doctrina, la de la perspectiva de género. Acá empieza otra historia. Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra en cuestión, puso de manifiesto el eje, el corazón, la médula, el cogollo mismo de lo que significa la perspectiva de género. Lo explicó bien, fue clara y fue directa. Dijo, abro comillas, es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada, ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural. Cierro comillas. Bien por Gómez Alcorta expuso crudamente su hipótesis de trabajo. Esto que dijo Gómez Alcorta, y no otra cosa, es lo que implica la perspectiva de género. Y en consecuencia, todo lo que de ella, de la perspectiva de género, deriva, como la tipificación de femicidio, la omnipresencia del concepto de violencia machista, las leyes de paridad y cupo, las regulaciones de discriminación positiva, el lenguaje inclusivo, la catarsis colectiva y eventos sexistas, el Me Too, la satanización del heteropatriarcado y su consagración extática, ese mantra que dice, el violador eres tú. No es Gómez Alcorta, sino la totalidad de quienes abrazan la perspectiva de género, quienes afirman que el sexo masculino predispone a la violencia y que por ende tiende al crimen. El atajo infantil de hablar de una tendencia cultural y no natural se inscribe en una idea anterior, la de que nada es natural ni biológicamente determinante. Cuestión que les resulta mucho más sencillo decir que esta tendencia del hombre al crimen es una determinante cultural diseñada por otros hombres que también eran malos culturales porque su cultura los hizo así por culpa de otros hombres que diseñaron una cultura patriarcal dominante por otro pretérito determinismo de una cultura anterior y esto es como el cuento de la buena pipa. Al final, no sabemos muy bien cuáles fueron los primeros varones que diseñaron esta cultura opresora patriarcal heteronormativa de forma natural-cultural, pero daría la impresión que se remonta esto a las cavernas, cuando los muy malvados dejaron a las mujeres al cuidado de las crías para salir a cazar, creando el primer prehistórico techo de cristal. Pero la cosa es que, de ahí en más, y según la perspectiva de género, esta cultura machista ha generado un malestar que consiste en que el varón es criado, vaya uno a saber por quién, en un caldo de cultivo pro violencia que latentemente lo predispone a maltratar a la mujer simplemente porque ella no es varón, o sea, porque es mujer. La violación, por consiguiente, sería una parte del paquete de pulsiones masculinas inherentes a su condición de crianza machista y no su responsabilidad individual. Lo que la perspectiva de género propone es atacar ese caldo de cultivo cultural prehistórico que vuelve a todos los hombres violadores y criminales. Esta es la tesis que sostiene el andamiaje de género y por este motivo la ministra destacó que, abro comillas de vuelta, lo que falta es cambiar la matriz de la sociedad y que no se trata ni de hechos aislados ni de hechos que estén vinculados a varones con algún problema en particular. Cierro comillas. Según
la ministra, los violadores no son delincuentes específicos, el violador concretamente, sino que cualquier varón en cualquier ocasión puede violar. No es un caso aislado ni cometido por un criminal. Para que entendamos la dimensión de su dislate, Gómez Alcorta se explayó aún más, y vuelvo a abrir comillas. Es la forma de ser de los varones, que se aprende desde niños y que define quiénes somos y cómo nos vinculamos, la que habilita, legitima y reproduce violencias durante siglos. Esa fue la manera en la que habitamos la identidad, sobre un pacto implícito que nos define y condiciona. Cierro comillas. Desgranemos un poco más lo que dice Gómez Alcorta. Si violar es un delito, pero para la ministra es la forma de ser de los varones que se aprende desde niño, entonces ser varón es ser delincuente. Está inscrito en su forma de ser natural, cultural, durante siglos. No hay que perder de vista las claves expuestas por Gómez Alcorta, ya que de allí deriva el concepto violencia de género, que establece el principio de que, en esta sociedad machista, las mujeres son agredidas estructuralmente por el hecho de ser mujeres. Todo delito de un varón hacia una mujer, bajo esta perspectiva, no se considera por el delito individual en sí, sino en relación a ese consorcio de maldad masculina prehistórica inherente a su condición sexual de varón, anteriormente expuesta. Por esto, la expresión "son todos así" establece la idea de que los hombres, colectivamente, se dedican a atentar contra las mujeres en cualquier ocasión, porque así están formateados. El concepto "el violador eres tú" significa que aunque no hayas cometido ningún delito, sos delincuente. La concreción del delito es solo una circunstancia menor. Enfrascado en el mismo marco teórico, el opositor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, también se pronunció impulsado por los acontecimientos y escribió, abro comillas, "las mujeres sufren violencias que los hombres ni podemos imaginar". Cierro comillas. Con esta frase, Rodríguez Larreta va un paso más allá en la tesis de Gómez Alcorta. Los varones no solo son violentos, sino que son intrínsecamente idiotas, incapaces de imaginar un menú de violencias que su sola existencia, la de varones, conlleva, y está exclusivamente destinado al mundo femenino. La osadía del alcalde porteño fue más lejos, y vuelvo a abrir comillas. Dijo esto: "Sabemos que todas las mujeres, o casi todas, viven alguna situación de violencia machista a lo largo de su vida. Violencia que va desde la descalificación verbal, el acoso callejero, el maltrato o la violación hasta el femicidio. Como varón, estoy convencido de que tenemos que reflexionar sobre nuestras conductas que a veces incluyen pequeñas acciones como comentarios, humoradas o piropos callejeros. Estas son expresiones de una sociedad machista que tiene como víctimas a las mujeres y que les quita la oportunidad de vivir con la misma libertad". Cierro comillas. Según Rodríguez Larreta, la condición masculina es un cerco liberticida. Así como la consecuencia del prisma de la perspectiva de género deriva en el concepto violencia de género, de este concepto se desprende la degradación del derecho penal a estos fines. Es muy claro Rodríguez Larreta al dejar con tanto candor expuesto este mecanismo. El derecho penal ideado históricamente para atender socialmente casos graves pasa a tomar como delito groserías, gritos o insultos si las comete un varón hacia una mujer. Cualquier conflicto en una relación hombre-mujer puede ser judicializado, cualquiera. Rodríguez Larreta incluso establece una escala de la inconsciente maldad machista. Y esa escala conecta en la misma línea a comentarios, humoradas o piropos con el femicidio. Gómez Alcorta, al lado del mandatario porteño, es un dechado de cordura. La cadena de razonamientos que con meridiana transparencia describen Gómez Alcorta y Rodríguez Larreta estipula que si la violencia contra las mujeres es una parte de nuestra mismísima civilización, se da por buena la doctrina de la violencia machista estructural.
lo que implica que la responsabilidad del delito es colectiva. Vale decir que no es responsable quien comete el delito como individuo, sino solamente por ser miembro de un colectivo, una característica adosada a su persona. En este caso sería el ser varón. De forma tal que lo que la perspectiva de género implica, impone en última instancia, es el derecho penal de autor y el delito de autor, que es una aberración conceptual que determina que existen delitos discriminados según la persona que los comete. Se anula de cuajo el principio de igualdad ante la ley. Cuando se discrimina a un sexo considerándolo inconsciente y estructuralmente criminal. Cuando se establece esto como verdad oficial, y esto está establecido así, por ejemplo, en la Ley de Violencia de Género, o con el surgimiento de fiscalías, ministerios y toda una parafernalia destinada a la protección de las mujeres, se está aceptando que las mujeres están en peligro porque los varones en cualquier circunstancia las pueden dañar. La igualdad ante la ley es el pilar básico de la democracia y su consecuencia es que un delito se define por la naturaleza del acto, por la naturaleza del delito y no por el colectivo social al que pertenece el victimario. Pero la perspectiva de género y su derivada, la ley de violencia de género, violan este principio al establecer el delito de autor. Este paradigma legal fue el aplicado, por ejemplo, en la Alemania nazi, que establecía penas para actos cometidos por judíos que no aplicaban para quienes no lo eran. Este paradigma, el de delito de autor, está vigente en los países islámicos, donde existen penas para mujeres por actos que no son condenables en varones. Romper la igualdad ante la ley es una traición a las conquistas liberales. Para poder cometer semejante traición, es que se establece toda la argumentación sobre la perspectiva de género. Y una cosa prepara la otra. Se establece una sociedad en pugna, en la que toda relación varón-mujer es una relación de dominación y de sometimiento. Por eso, el jefe de gobierno dice cosas como todas las mujeres tienen alguna situación de violencia machista, o como varón estoy convencido de que debemos reflexionar sobre nuestras conductas, o una sociedad machista tiene como víctima a las mujeres que les quita oportunidad de ser libres. A ver, a partir de aquí se puede pisotear todo principio republicano bajo la idea utilitaria del derecho como instrumento al servicio de la ingeniería social. Nada que no se haya hecho antes en los subsuelos más oscuros de la humanidad. La seguridad no se puede conseguir prohibiendo derechos humanos como la igualdad ante la ley. Es cierto que estar seguro es un deseo atávico, que históricamente se ha explotado siendo la excusa para suprimir derechos y libertades. Pero cuando se asume que los derechos y libertades son una dádiva del Estado que los puede suspender para derrotar el mal, entonces se abre una puerta al abismo del abuso seguro. No existe el delito cero, ni la enfermedad cero, ni la seguridad absoluta, pero el poder siempre va a usar este anhelo de seguridad como arma. Por eso, cuanto más se universaliza la perspectiva de género, más se pueden manipular las estadísticas. Si van a establecer que una persona es víctima por haber sufrido un chiste o un piropo, y que eso es violencia de género, entonces todas las mujeres han sido víctimas de este mal y de la inseguridad que de esto deriva. Con la misma patraña podríamos decir que todos los que sufrieron chistes han sido violentados. Entonces, todos los niños son víctimas, o todos los ancianos son víctimas, o todos los varones son víctimas, porque de hecho todos los varones son culpados de criminales. Cuestión que esto lleva a sensibilizar a la sociedad para que se considere que es violento un señor que se sienta con las piernas abiertas o que señala la dirección de una calle. Luego viene la alarma mediática que se relame con la aceleración estadística de la que estamos hablando y el círculo vicioso está servido. A ver, que una característica, la religión, el sexo, el poder adquisitivo, cualquiera, que una característica defina al individuo y adjudique o suprima derechos es una traición al pacto democrático. Y que esta doctrina falaz y segregacionista sea lo que se enseña en la ESI, que es la educación sexual integral, es una condena social. Y es que justamente
Otra de las asombrosas coincidencias entre Gómez Alcorta y Rodríguez Larreta fue que la solución que demandaron para que no se repitan casos como el delito que dio pie a sus paralelas reflexiones era la necesidad de profundizar la educación sexual integral. O sea, que estos dos personajes convirtieron una materia escolar que estaba destinada a informar sobre métodos anticonceptivos o prevención de enfermedades venéreas en una especie de milagroso crecepelo que puede terminar con el meollo de todos los males de la violencia instituida hace siglos. Ahora bien, que el kirchnerismo suscriba estas falacias colectivistas como la perspectiva de género va de suyo. Es propio del kirchnerismo, de su ideología, de su forma tribal, conspirativa, confrontativa de entender la sociedad. Pero que formaciones con supuestas convicciones republicanas disparen contra principios democráticos básicos es para ponerse a temblar. Y que haya incluso políticos liberales que suscriban semejante ideología es inaceptable. La ministra Gómez Alcorta sostuvo que la ESI es la clave frente a este tipo de delitos, ya que se trata de prácticas que fueron aprendidas. En la misma tónica, el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, dijo que es central el compromiso con la educación de nuestros hijos e hijas y la correcta aplicación de la ESI es mi intención más genuina, porque con este mensaje quiero expresar mi preocupación, angustia y compromiso para la reflexión sobre las prácticas normalizadas que constituyen el día a día de nuestras relaciones y vínculos. Ambos funcionarios afirmaron que fue la sociedad machista, violenta, la que enseñó a violar en manada y que semejante conducta es modificable con un proceso de adoctrinamiento que modifique a la sociedad completa. O sea que, tanto para Gómez Alcorta como para Rodríguez Larreta, desde el altar de sus puestos de poder es desde donde se puede emerger una ingeniería social que adapte a la sociedad a la cosmogonía que ambos comparten. O sea, la idea de la perspectiva de género. Este desgraciado razonamiento, que se cristaliza con la imposición del delito de autor, es lo que estos funcionarios están enseñando hoy a nuestros niños. De allí surgen los mensajes que luego son un hit musical nefasto, como El violador eres tú, que es gritado a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros amigos, a nuestros maestros. Difícil que una educación basada en el odio mejore ninguna sociedad. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.